Habla de David. Y mire lo que dice de David, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, David fue uno que sirvió a su propia generación, dice, según la voluntad de Dios. Luego durmió, dice, fue reunido con sus padres y obviamente murió como el común de los mortales, o sea, vio corrupción. Pero lo interesante, más que hablar de lo que pasó con la muerte de David, quiero hablar de lo que pasó con la vida de David, ¿cierto? O sea, algo voy a decir de eso, pero debemos de aprender porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, dice otra versión, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. El tema de mi mensaje hoy día es pasión por Jesús, compasión por los otros. Vamos a leer otro pasaje. En el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 16. A ver si me ayudan ahí en la pantalla, ¿cierto? Hechos 15, verso 16. Esta es una palabra que, a ver, esta palabra está escrita en el libro de Hechos, que pertenece al Nuevo Testamento. Y el que la está diciendo se está refiriendo a una profecía dada en el Antiguo Testamento. Y está hablando de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Quiero que siempre tenga en mente que cuando hablamos de los últimos tiempos, que no se le ponga en su mente la idea que los últimos tiempos es sinónimo de destrucción. ¿Ya? Usted tiene que pensar que para nosotros los últimos tiempos es señal de apertura, es señal de encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores cara a cara. ¿Se da cuenta? Hay últimos tiempos para los malos y hay últimos tiempos para los buenos. Y son destinos y suertes totalmente distintas. ¿Ya? Eso es muy interesante. Pero antes que Cristo venga, Dios hará ciertos avances. Antes que venga a reinar, hará ciertos avances. No nos olvidemos que el propósito de Dios es la recuperación del planeta Tierra, la recuperación de todo lo perdido. ¿Ve? Ahora, mire, dice aquí, después de esto, dice Dios, usted lo va a después leer en el otro pasaje que le voy a mostrar. Dice, yo, está hablando Dios, yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído y voy a reparar sus ruinas y lo volveré a levantar. Este es un desafío de aprendizaje. ¿Qué significa el tabernáculo de David? ¿Qué significó para el tiempo de David? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Qué es lo que realmente va a restaurar Dios? Preguntas para responder el próximo año. No, a continuación. Otro pasaje, el último y despegamos. El libro de Amós, capítulo 9, verso 11 al 12. Amós 9, 11 al 12. Dice, en aquel día, aquí está diciendo de nuevo lo que estaba repitiendo en el libro de los Hechos, tengo entendido que es Pedro. Y dice, en aquel día, o Pablo, pero dice, aquí lo está diciendo Amós, años antes. En aquel día, refiriéndose al futuro, yo voy a levantar el tabernáculo caído de David. En ese momento ya el tabernáculo de David estaba caído. Yo voy a cerrar sus portillos, voy a levantar sus ruinas y lo voy a edificar como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Vamos a orar. Padre, danos entendimiento, que recibamos de tu corazón esta palabra que nos transforme. De verdad que hay premura de ahondar en ti. Por eso suple, Señor, lo que sea tan necesario para nosotros, porque mi humanidad es limitada y mi humanidad sin ti no sirve. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque tienes interés en cada uno de nosotros de edificar nuestras vidas. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, la restauración del tabernáculo de David. Haciendo un rápido recuento,
en algún momento de la historia de Israel Dios les dijo: yo quiero manifestarme a ustedes en mi presencia manifiesta y quiero que tengan algunos elementos, y uno de los elementos va a ser un elemento visible en donde yo voy a hacer que ustedes me palpen, incluso me detecten incluso por los sentidos. Va a ser que les pido que ustedes construyan un arca. En esa arca van a ver algunos elementos, por ejemplo, la vara de Aarón que reverdeció, el maná escondido y las tablas de la ley. No sé si hay otro elemento que se me olvide ahí, pero lo interesante era que esa arca tenía que estar así como en una especie de carpa. El primer concepto de tabernáculo fue el que le vino a Moisés, que hizo precisamente ese lugar, que significaba que tenía como varias aplicaciones, como varios significados. Estaba en primer lugar el patio que le llamaban, después estaba el lugar santo y después estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es que estaba esa caja hecha de oro. Era la madera de acacia, pero revestida en oro, y ahí se manifestaba. Habían sobre esa caja, sobre el arca que se llamaba, habían dos seres alados que se les llamaba serafines. Y uno se miraba al otro, los dos se miraban a sí mismos, y en medio de eso había una luz azulina que se le llamaba el Shekinah, que era la evidencia de la presencia manifiesta de Dios. Bueno, fíjense ustedes que donde iba Israel iba el arca, y donde iba el arca, entonces era una señal de que la bendición de Dios estaba con sus hijos. Póngame atención, por favor. Ahora ya despegamos. Nosotros necesitamos aprender que las cosas del Antiguo Testamento eran sombra de la realidad, pero siempre Dios quiso estar con el hombre. Y los seres humanos entonces tenían que entender que Dios quería habitar con ellos, y Dios lo hizo a través de mandar a construir un arca donde Él se manifestaba. Para entrar a ese lugar donde estaba el arca no podía entrar cualquier persona. Era el sumo sacerdote que ingresaba una sola vez al año para manifestarse ahí y hacer los ritos de ceremonia que exigía la ley y todo ese rito judío. Lo que quiero decir es que hubo un momento de guerra con los enemigos, es que el arca esa se perdió, fue robada por los filisteos. Y esto fue como en el periodo del rey Saúl, el primer rey de Israel. No fue un buen rey. Y durante 40 años este rey no hizo nada para volver el arca al Señor, aun cuando el lugar donde había estado el arca, los sacerdotes todavía seguían oficiando ahí, aun cuando no estuviera el arca. Es curioso porque lugares donde se ha ido la presencia de Dios puede haber gente que sigue haciendo todo lo que aprendieron. Supuestamente podría ser orar, cantar, pero no necesariamente la presencia manifiesta va a estar en ese lugar. Esa era una figura. Fíjense que cuando vino David, que fue el segundo rey de Israel, David fue una persona que no se conformó con que simplemente la gente le dijera que él fuera el segundo rey de Israel puesto por Dios, sino que David se sabía que él había sido puesto por Dios por voluntad de Dios, y había sido puesto por Dios para hacer lo que debería de hacer un rey, que no solamente era gobernar, sino que principalmente era que en su gestión tenía que volver a Israel a la adoración a Dios. Para eso tenía que recuperar el arca y traerla, ¿no es cierto?, traerla a algún lugar para que Israel pudiera entender que Dios en primer lugar había sido entronizado en Israel. Entonces el deseo de este rey, más que gobernar, más que hacer uso del poder, el deseo de este rey fue siempre traer la presencia de Dios para todo Israel. ¿Y por qué? Porque David conocía de eso, ¿no? O sea, la restauración. Entonces David dice: yo voy a restaurar, David dice: yo voy a traer la presencia de Dios a Israel, y logró traerla, y por algo de 36 años Israel estuvo, por así decir, en un culto rotatorio en donde los sacerdotes ministraban a Dios continuamente. Entonces, en ese lugar que era como una carpa que construyó David, dentro de esa carpa estaba el arca, y los sacerdotes ministraban la presencia de Dios continuamente. De ahí también en esa adoración 24/7 que no paraba, empezaron a fluir los decretos de conquista para Israel. Empezaron a venir ordenanzas del mundo espiritual al mundo natural,
al punto que fue el periodo de mayor esplendor que tuvo Israel. Las riquezas de las naciones vinieron a Israel. Israel avanzaba y conquistaba porque contaba con la bendición de Dios. Todo eso sucedió en un periodo importante, en un periodo en Israel que marcó la historia, y en ese periodo fue también que se almacenaron las riquezas de las naciones para que David pudiese legar a su hijo Salomón todo lo necesario para que Salomón pudiese construir el templo que en ese tiempo iba a ser para la honra y gloria de Dios, un templo esplendoroso. Nosotros ya sabemos que en el Nuevo Testamento muchas de esas ideas cambiaron. Es necesario tener una casa para que la casa de Dios esté, que somos nosotros, pero nosotros sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que el verdadero templo somos tú y yo, cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que este verdadero templo de carne y hueso que somos tú y yo no ha de vivir dignificado en un lugar que le llamemos edificio y que honre también a Dios, porque Dios dijo: mía es la plata, mío es el oro, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él nos puso aquí para gobernar en la tierra. Por lo tanto, si hemos de hacer algún memorial para Dios, algo que hable de Dios, entonces hagamos algo bien de Dios. Y por eso que está la idea de poder mejorar esto y poder hacer algo distinto en esta ciudad de Arica, la ciudad del aceite de la unción. Amén. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Ya, voy rápido ahora. El profeta Amós habló que iba a llegar un momento en los últimos tiempos que se iba a restaurar el tabernáculo de David. ¿Y en qué iba a consistir esta restauración de esa tienda que contenía el arca en los tiempos del rey David? No iba a ser que íbamos a restaurar la tienda, ni siquiera íbamos a restaurar la caja, sino que lo que iba a suceder es que iba a suceder algo, valga la redundancia, en una generación en que se iba a restaurar la pasión que hubo en el corazón de David y la pasión que hubo en el corazón de estos sacerdotes que día y noche ministraban el corazón de Dios. Entonces en Amós y en Hechos se dice que esto es lo que Dios está restaurando, y dice que lo va a hacer para que el resto de los hombres pueda conocer al Señor. Ahora empieza a pensar, una iglesia enamorada de Dios, una iglesia seducida por Dios, una iglesia apasionada por Dios. O sea, estoy hablando de ti y de mí. Pero no solamente del culto día domingo, de todos los momentos de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la universidad amamos a Dios, en el liceo amamos a Dios, por las calles amamos a Dios, donde quiera que estemos, gente que ama a Dios. Y cuando tú amas, entonces lo que tú manifiestas en tu vida definitivamente es un poder de atracción. La gente querrá saber por qué vives así, por qué vives en plenitud. ¿Quién es la persona a quien tú amas tanto? Y dice que Dios hará esto, que restaurará esta pasión. ¿Para qué? La intención es que la iglesia se haga, voy a usar un término que tenemos que santificarlo, la iglesia se tiene que hacer un pueblo seductor. Que la gente diga: yo quiero conocer al Dios que tú conoces. Yo quiero aprender a adorar al Dios que tú adoras. Yo quiero la bendición de ese Dios que tú tienes. Yo quiero las instrucciones, la verdad de ese Dios que te enseña a ti. Entonces Dios está diciendo: yo en este tiempo, antes que mi hijo venga, yo restaure esta casa también, porque olvídese, o sea, a ver, no se olvide, eso quise decir. El mejor momento de una mujer antes de hacer familia es el momento en que se va a casar. Yo he podido ver muy de cerca cómo esta mujer que se iba a casar se esmeró de 6 meses haciendo con sus propias manos todo y pidiendo ayuda de todo, porque era el encuentro maravilloso con su amado. Y por otro lado, el amado también feliz, ¿ve? Y ¿sabes qué? Yo no creo que el encuentro de la iglesia con el Señor Jesucristo va a ser menor. Por eso es que Él insiste en que vayamos a lo profundo. Por eso es que Él insiste en darnos sabiduría. O que pidamos sabiduría y que busquemos la sabiduría. Él insiste que entendamos que Él no vino a establecer una religión. Él vino a lograr a través de Él la más sublime, máxima, plena relación con el Dios Todopoderoso. A veces esa relación plena no se da
conocimiento del objeto de nuestro amor. A veces no sé a quién amo. Y cuando yo más lo conozco, entonces más lo amo. Por eso necesitamos pedir que Dios nos abra nuestros ojos. Dios está diciendo, yo en los tiempos finales voy a restaurar esta casa porque en ella yo encuentro un asiento de honor, un lugar de honra. Dios va a habitar siempre en lugares en donde se le honre. ¿Saben ustedes cuál fue el componente más importante en el tabernáculo de David? Fue la pasión por Dios. El componente más poderoso del tabernáculo no comenzó sí en la tienda. Eso quiero que podamos entender. Si bien es cierto, David fue adelante de traer el arca, pero ese anhelo no le vino cuando él llegó a ser rey. Ese anhelo le brotó de antes. Por eso que Dios tuvo razón cuando dijo, yo he desechado a Saúl y me he provisto un rey conforme a mi corazón. Dios sabía de la escuela de David, sabía lo que pasaba en el corazón de David en la intimidad. El componente más poderoso del tabernáculo de David no comenzó en el corazón de David. Él, siendo un niño pastor, aprendió a tocar el corazón de Dios, aprendió a contemplar su hermosura. Fíjense, nosotros con todos nuestros sentidos, que son 5, podemos asegurarnos de, incluso muchos dicen que hay cosas que vemos pero que no son como las vemos, ¿ya? Pero podemos decir que nos ponemos en contacto con el mundo natural con nuestros 5 sentidos. Pero solo por el sentido de la fe podemos adentrarnos a la revelación y a la gracia y a la revelación de quién es Dios. En última instancia, entonces, nuestro destino no es que nos embelecemos con las cosas temporales. Nuestra mirada y nuestro corazón deben estar anclados en nuestro Padre maravilloso, amoroso. David anhelaba conocer a Dios y también anhelaba hacerlo conocido, ¿no? Cuando él asume como rey, decide traer el arca que había estado por muchos años olvidada en algún lugar. David fue movido por la pasión. Él y los salmistas hablan ahí en la Biblia lo mismo. Por ejemplo, dice, como le hice leer en Hechos 13:33, o sea 36, dice, porque David, ciertamente habiendo servido al propósito de Dios en su generación. O sea, David, en la medida que iba conociendo a Dios, también conoció lo que él quería para los hombres de la tierra. Y él sirvió a esos propósitos. Él cambió su agenda. Él no vivió para que Dios le bendiga su agenda, sino que David vivió para hacer la agenda de Dios. El Señor Jesucristo hizo lo mismo. Los discípulos hicieron lo mismo. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. David sirvió al propósito de Dios en su propia generación. Y yo pregunto, mis queridos, él fue fiel en su propia generación. Pero la pregunta es que a nosotros nos ha tocado vivir en esta generación. ¿Podrá decir Dios de ti, ella fue fiel en su generación, él está siendo fiel en su propia generación? Eso es importante. Es importante entender que cada uno de nosotros somos la opción de Dios para bendecir las generaciones, nuestra generación. Me encanta el Salmo 132 porque puedo extraer de ahí lo que había en el corazón de David. Mira lo que dice David. Le dice Salmo 132 del 1 al 5. Dice, Señor, dice, acuérdate de David y de todas sus penurias. Acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al Todopoderoso de Jacob. No voy a gozar del calor del hogar, ni me voy a dar un momento de descanso. No me voy a permitir cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. David anhelaba no solamente tener el arca en algún lugar. David anhelaba que todo Israel fuera un lugar en donde Dios pudiese hallar residencia. David iba más allá de la forma. David fue un hombre del espíritu y él anhelaba eso porque él lo había experimentado. Él, mientras el arca estaba afuera, él sabía que eso era una forma física de manifestar que Dios estaba, pero él logró arrebatarle el corazón a Dios en lo privado. El Salmo 42, 1 y 2 dice, cual siervo jadeante en busca del agua, dice este otro salmista, así te busca, oh Dios, todo mi ser.
tengo sed del Dios sed de Dios, del Dios de la vida. Cuán amables me son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhelo con el alma la presencia del Señor. Casi dice, agonizo por estar en ella. Eso dice la Nueva Versión Internacional. El Salmo 84, 1 al 2. Mire cómo dice David. David dice, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Él sabía que en los atrios del templo se manifestaba la presencia de Dios. El Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. ¿Dónde hay plenitud de gozo? En tu presencia. ¿Dónde voy a entender la senda de la vida? Cuando tú me lo muestres. Salmo 73, 25, David decía esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Wow. Mira, imagínate ser una iglesia que digamos eso y que eso esté encarnado en nosotros, como una decisión. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Dios? Pero ¿sabes qué? No solamente lo tengo allá en los cielos, es que lo que me pasa es que fuera de Él yo nada deseo en la tierra. Pero fíjense que hay otra figura en el Antiguo Testamento que es antagónica a esto que estoy diciendo. Hay una figura en donde el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Mire el antagonismo. O sea, primero el Señor quiere una generación que lo declare y que lo vive y que lo encarne y diga, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Pero fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Sin embargo, había una iglesia que parece que había deseado todo en la tierra menos a Él, porque Él estaba afuera golpeando. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y seremos buenos amigos. Dice, seremos como buenos amigos, dice el texto. Una vez escuché a un pastor decir, hay personas que están tan simplemente colgadas de los programas de las iglesias que si Dios muriera, ellos y sus pastores no se darían ni cuenta. Seguirían haciendo las mismas cosas que hacen siempre. Entonces el hilo puede ser muy delgado entre que nos acostumbremos a las cosas que hacemos o logremos conectarnos con el Dios que nos llamó para que hagamos las cosas. Y como ve, Dios está siendo insistente con nosotros. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, decía en el Salmo 27:4, y esta buscaré y que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Así que voy rápidamente, les digo que David fue único, fue una persona apasionada por Dios. El mismo Señor Jesucristo también fue un apasionado por Dios, porque Él es el ejemplo de los ejemplos. Él supera a David en todo. Y fíjese, de tal palo tal astilla, porque Él fue uno que mostró cómo ser apasionado por Dios. Él dijo, he aquí, oh Señor, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él oraba, procuraba continuamente en ningún aspecto desagradar el corazón de Dios, porque sabía que si él sincronizaba su vida con la vida de Dios, él iba a ser prevaleciente, él iba a ser influyente, él iba a causar los efectos del bien que Dios quiere que causemos en la tierra. Entonces el Señor fue alguien que se caracterizó. David fue alguien que instruyó y recibió lo que luego Dios mostraría en la persona de su Hijo Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo también, y esto mismo lo impartió en sus seguidores. Él tuvo discípulos que aprendieron a relacionarse con Él. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, no se olviden, Jesucristo es Dios con nosotros. Dios siempre buscó en el Antiguo Testamento que los hombres se relacionaran íntima y personalmente con Él. Pero pareciera que de tardar tanto, yo voy a decirlo humanamente, no sé si es así, pero pareciera que de tardar tanto, de ser de tanto letargo, Dios como que se desespera y dice, yo mismo me hago hombre, yo mismo me acerco a ustedes. El otro día iba manejando e iba escuchando algo que dijo alguien y yo lo reparé. Sentí que yo entendí más que él. Dijo que Dios a los humildes da gracia, pero que a los soberbios mira de lejos. Yo iba pensando y dije, yo estoy enseñando que el Padre nunca nos abandona, pero entonces como al soberbio lo mira de lejos. Y llegué a la conclusión que aún a pesar de eso, cuando Dios mira de lejos al soberbio, no es que Dios se alejó,
es que el soberbio se alejó. Y a pesar de la lejanía donde está el soberbio, aún así Dios igual lo mira. ¿Le gustó esa interpretación? Como el padre, al soberbio del pródigo, ¿lo mira continuamente o no lo mira? Se hizo samba y, no voy a decir más canuta, samba y católico. Pero el padre siempre estaba mirando la venida del hijo. Solo que Dios nos anhela. Y Él hace todo y ha hecho todo y lo ha demostrado para recuperarnos a nosotros. El Señor también, y lo mostró el Señor Jesús en toda su vida, hasta el punto de entregar su vida por nosotros. Él en su ministerio tuvo gente que aprendió a amarlo, que aprendió a relacionarse con Él. Él tuvo discípulos que se relacionaron en distintos niveles de intimidad y pasión con Él. Usted ya sabe, los 70 tuvieron un nivel de intimidad con el Señor. Los 12 tuvieron otro nivel de intimidad con el Señor. Hubo 3 que tuvieron otro nivel de intimidad más cerca con el Señor. Y hubo uno que tuvo un nivel y que la hizo, que fue Juan. Y él se abrió camino y ponía su cabeza en el pecho de Jesús. Y ustedes saben, como hemos hablado otras veces, que no es que el Señor tiene favoritos. Jesús no tiene favoritos. Diga conmigo, Jesús no tiene favoritos. Dígale al que está al lado suyo, diga, Jesús no tiene favoritos. Pero te voy a decir una cosa. Él no tiene favoritos, dime. Pero te voy a decir una cosa, dime. Él tiene íntimos e íntimas. Y los íntimos y las íntimas no lo determina el Señor. Lo determina aquel y aquella que se abren camino y lo buscan y entran por la puerta que Él nos abrió y el precio que Él pagó. Juan llegó a ser nombrado como el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cómo es que llegó él a ser nombrado el discípulo amado? Jesús no hace acepción de personas. Lo que sucedió es que Juan simplemente optó y hizo uso de ese privilegio dado para todos nosotros. Le digo una cosa, escúchenme. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? Viene a traer el reino de Dios, a establecerlo en totalidad, pero viene algo mucho más interesante para Él. Algo que a Él le interesa. ¿A qué viene? Claro, luego reinará para siempre por los siglos de los siglos con el Padre. Entregará todo el poder y el reino al Padre. Pero ¿a qué viene Cristo? Te voy a decir. Dice para nosotros, maridos, amen a sus mujeres, pero está hablando de varios maridos, no dice marido, ama a tus mujeres, dice maridos, amen a sus mujeres. Y dice, ámela como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tiene ni mancha ni arruga, sino que es santa. El Señor Jesús entregó su vida por la iglesia, la amó al punto de entregar su vida para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene ni mancha ni arruga, sino que es santa. El mayor atractivo del Señor cuando Él venga, ¿sabe qué va a ser? Su iglesia. Su iglesia. Ábreme, amiga mía, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Tú que te escondes en escarpados parajes, hazme oír tu voz, muéstrame tu rostro. Y hay muchas veces Él se encuentra con la iglesia que quiere los regalos de Él, pero no lo quiere a Él. Y Él nos tiene paciencia, lo demostró a través del profeta Ageo. Nos sigue, nos espera, aun cuando la paciencia del Señor también tiene límites. Pero lo que quiero decir es que el mayor atractivo del Señor
es encontrarse con esa iglesia que va a estar madura y preparada para cuando Él venga. Fue el amor lo que atrajo a Juan a una intimidad con Jesús, que era más profunda que el acercamiento que expresaban los demás discípulos. Jesús es una figura de la iglesia que se acerca al pecho de Jesús. A pesar del amor intenso que Jesús les tenía a todos los discípulos, solo Juan se apropió del título el discípulo a quien Jesús amaba. Y usted sabrá eso, que él puso su cabeza en el pecho de Jesús. Juan, le estoy diciendo, representa la iglesia del tiempo final cuando Cristo venga. La iglesia va a alcanzar su desarrollo. La iglesia conformada por los millones de hombres y mujeres que van a recibir el conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Hay preparativos del cielo ya moviéndose a tu favor para que se abra tu cerebro, para que tu alma le dé paso a la obra de Dios en tu espíritu y para que la revelación te venga de tal manera de quién es Él que puedas decir tú como Pablo, cierto, yo sé en quién he creído. Para que pueda decir como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso, por supuesto, trae una transformación maravillosa de la vida. El poner nuestra cabeza en el costado de Jesús es un privilegio de todos nosotros. Y profetizo que la iglesia ya está entendiendo esto y ya está viendo gente que sirve a Dios no porque le gusta y ama el servicio. Adoradores que aman a Dios no porque adoran adorar, sino que adoran a Dios. Está habiendo un cambio en profundidad. Tenemos que salir de la bendición e ir al Dios de las bendiciones. Buscar primeramente el reino de Dios. Las añadiduras vendrán. Dios no tiene problema de darnos añadiduras. El problema está cuando la añadidura es más importante que Dios. Una vez Dios le dio una añadidura a un hombre llamado Abraham, un hombre que era amigo de Dios. Le dio una añadidura llamado Isaac. Pero llegó un momento en que Dios tuvo que hablar con ese Abraham para resolver algo muy serio que había en el corazón de Abraham. A la edad de 100 años Abraham llega a ser padre de un hijo llamado Isaac. Y él se voló. Abraham se puso loco con su Isaac. Abraham en algún momento olvidó el propósito de Isaac y lo hizo su todo. Isaac llegó a ser el Dios de Abraham. No lo dice la Biblia, pero por lo que el Señor exige de Abraham, se ve que Abraham tenía un gran problema. Dios dice, este problema hay que resolverlo. Y habla con Abraham y lo invita a Abraham, ¿cierto?, para que sacrifique a su hijo y le demuestre su amor incondicional por él. A pesar de que Dios había dado promesas de que a través de Isaac iban a ser bendecidas las naciones de la tierra, de ahí iban a ser el Mesías, pero Abraham dijo, ya yo lo voy a hacer porque estoy seguro que si yo lo sacrifico, Dios tiene el suficiente poder para resucitármelo. Lo voy a hacer. Y cuando estaba a punto de dar muerte a su hijo, el Señor interviene y dice, para. No, si a mí no me gustan sacrificios de hombres, yo no ando detrás de eso. Yo lo que quiero y quería era tu corazón. Ahora sé que me temes. Ahora sé quién es el más importante para ti. Ahora el problema está resuelto en ti. Yo pregunto, en este tiempo Dios va a ir resolviendo eso con nosotros. El tema es dónde está nuestro corazón. ¿Qué es lo que ama más nuestro corazón? La pregunta es, si se nos moviera el piso, como se les ha movido el piso a Venezuela, los cristianos de Venezuela, si se nos moviera el piso, ¿nosotros seguiríamos amando a Dios con la intensidad que se espera que lo tengamos? ¿Seguiría siendo Dios para nosotros nuestro Dios? De eso Dios nos está hablando. Yo no sé qué Dios prevé para adelante. Yo sé que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero también yo sé que en el camino Dios permite algunas cosas para que se defina en nuestro corazón. El Señor nos invita, dice que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entonces nosotros podemos entrar confiadamente. Acerquémonos con el corazón sincero en plena certidumbre de fe. Confiadamente, porque Cristo ya pagó el precio. Pero finalmente voy a tocarte el punto que creo que es vital en esto que he venido diciendo. Me quedan pocos minutos, pero creo que si Dios me permite dártelo, va a ser maravilloso. ¿Creen ustedes que ante tan gran privilegio que todos tenemos de poner nuestro pecho, tenemos todo el privilegio, o sea, nuestra cabeza en el pecho de Jesús para escuchar a Dios? ¿Usted cree que puede haber gente que se conforme con menos que eso?
Mi respuesta es sí. Ya que una evidencia de la pasión por Jesús esta es que inevitablemente la evidencia de ser apasionado por Jesús inevitablemente provocará pasión por la gente. ¿Puede creer usted que hay gente que ha tomado decisiones de irse de nosotros porque piensa que nosotros exigimos mucho? O sea, hay personas que vivirían en un eterno discipulado, que vienen el domingo acá y que les acicales acá, y que vayas a una casa donde te sigan acicalando. Y la pregunta es, ¿cómo ganamos al mundo? No ganamos al mundo. Crecemos con gente que se viene de otras iglesias. ¿Puede creer que hay gente así? Que hay gente que frente a la demanda del gran mandamiento dicen que eso sí que no. Eso sí que no. Le hemos dado la opción, bueno, ya no vayas a una célula para ganar gente, pero gáname gente. No gana gente, no cumple la gran comisión. ¿Podrá ser posible que hayan denominaciones en todas las ciudades de Chile que simplemente acicalen a su gente y que se hayan conformado con la mentira diabólica que pocos pero bueno? Dios no te da ningún derecho a limitar el número de las personas que han de venir a conocer a Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que cuando ponemos nuestra cabeza en el pecho de Jesús, inevitablemente Dios nos hablará de los otros. Dígame, o sea, diga conmigo los otros. Jesús lo mostró. Él tuvo compasión por las personas. Jesús tuvo pasión por Dios, pero tuvo compasión por los otros. Él miró a las multitudes y dice que tuvo compasión por ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque el efecto de ser un apasionado por Dios provocará compasión por la gente. Si tú no tienes compasión por la gente, si te da lo mismo los que se vayan al infierno, pregúntate si es tan real eso que tú dices que tienes pasión o amor por Dios. Tuvo compasión, estaban desamparadas y dispersas y así las vio, como ovejas que no tienen pastor. Él dijo, la verdad, la mies es mucha. La mies, los perdidos son muchos, pero los obreros son pocos. Los obreros son los salvados. La mies es mucha, la mies son los perdidos, pero los obreros son pocos. Y él rogó al cielo en oración para que el Padre envíe obreros a su mies. Me llama la atención, por favor, y quiero que si lo puedes poner en pantalla y después sigues con el título Los otros nomás. En pantalla, Filipenses 2 del 4 al 5. Pero yo creo que es pertinente, mis preciosos, que entendamos esto. Escúchelo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los... ¿De quién? De los... Diga conmigo, de los otros. Haya, dice, no es haiga, es haya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow. Los otros, por los que no vinieron la vez hace años atrás o un año atrás y no escucharon este ejemplo. Yo leí la historia de un general del reino de Dios que fundó lo que hoy conocemos como el Ejército de Salvación. Él tuvo numerosos líderes y llevó mucho fruto para el reino de Dios. Un día él envió un importante telegrama. En ese tiempo no había WhatsApp, ¿cierto? Habían simplemente telegramas. Él envió el telegrama a un grupo de sus líderes. Solicitó que todos estuvieran presentes en la lectura del telegrama. Los líderes se reunieron para el encuentro con enormes expectativas, preguntándose cuál iba a ser el mensaje tan importante que le mandaba su líder. Cuando todos estuvieron allí, abrieron el telegrama sellado y procedieron a leerlo al grupo. Quedaron impactados porque en vez de una larga carta con muchas instrucciones, este telegrama especial tenía solo una palabra: otros. El grupo de líderes del Ejército de Salvación permaneció silente, preguntándose a cada uno entre ellos qué significaría este mensaje, otros. ¿Qué quería decir William Booth con un mensaje tan particular? De hecho, su vida demostró que a él no solamente le interesó Dios, sino los otros. Mientras permanecían allí sentados pensando en la palabra otros, con seguridad Dios comenzó a hablar a este grupo, al corazón de cada uno de ellos. Hoy, tú y yo nos vamos a relacionar y hemos estado reunidos aquí con los otros.
Hoy día, mañana y pasado vas a hablar con los otros. Te vas a encontrar con los otros. Los otros son los seres humanos. Los otros son y están por todos lados. Los otros son chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, ¿qué más? Haitianos. Los otros. 7.000 millones de personas, todo el mundo son los otros y son amados por Dios. La palabra otros contiene un mensaje para todos los cristianos. Cuando eres un apasionado por Jesús, la consecuencia será compasión por la gente. Otros contienen el mensaje. La palabra otro contiene el mensaje, debería de contener el mensaje, deberías de decodificarlo como que los otros existen. Otros contiene el mensaje que debemos pensar en los otros. La palabra otro contiene el mensaje que debemos dedicar nuestras vidas ¿a quiénes? A los otros. Otros contiene el mensaje que debemos vivir por los otros. Otros contienen el mensaje que debemos servir a los otros. Otros contienen el mensaje que debemos dar nuestras vidas por los otros. Otros contienen el mensaje que debemos usar todas las bendiciones que Dios nos ha dado para bendecir a otros, cuidar de los otros, salvar a los otros. Por eso hay algunas cosas sobre los otros. Lo primero que tú y yo debemos de saber, entonces, que Arica está llena de los otros. Chile está lleno de los otros. América Latina está llena de los otros. Y el mundo está compuesto por 7.000 millones de otros. Y que Jesús murió por los otros, incluyéndonos a nosotros. Nosotros para los otros somos los otros. Entonces los otros necesitan a Cristo. Debemos de saber que necesitan a Cristo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, qué interesante. Le dijo la mujer, ¿se acuerdan cuando habló con Jesús la samaritana? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, dice, y se maravillaron de que la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Mire, la mujer samaritana, y dijo a los otros hombres, vengan a ver al hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Qué interesante. Esta mujer no hizo ningún módulo de escuela ministerial, pero les predicó a los samaritanos. Siempre debes recordar que muchos necesitan a Cristo. Millones y millones de personas no conocen a Jesús porque la iglesia ha fallado en esto de pensar, ¿sabe qué? En los otros. La mayoría de los cristianos no piensa en los otros, no piensan que los otros no conocen a Cristo. Es triste pensar que hay cristianos que han podido aplicar los 40 días de fe solamente para que Dios los bendiga a ellos. Una de las muestras es que cada uno deberíamos haber traído a uno. Entonces, no puede ser que estemos felices disfrutando de Cristo en nuestras iglesias, nuestras maravillosas comunidades. Pero recordemos que muchas personas no saben de Cristo y están esperando que alguien les predique el verdadero evangelio, el evangelio del reino. Son muchísimos los que entregarían su corazón a Dios si tan solo alguien les testificara. Ciertamente los otros necesitan a Cristo. La mujer samaritana rápidamente recordó a los otros. Apenas ella disfrutó la bendición de conocer a Jesús, pensó en todos sus conciudadanos que no sabían nada acerca de Él. La mujer samaritana es un excelente ejemplo de alguien que recordó a los otros. La mayoría de la gente se alegra al recibir algo bueno, pero no suele pensar en los otros que no disfrutan de lo que ellos tienen. A veces miramos a los 4 leprosos, ¿se acuerdan del sitio de Samaria? Ellos con su lepra y todo pensaron ¿en qué? En los otros. Con su lepra y todo. Fíjense, a veces es preocupante tener una generación que son la generación del relevo, que no pueden hacer muchas cosas hoy día porque están atrapados por las deudas de su estándar. Hipotecaron su futuro para tener todo ahora, aun cuando no tengan dinero para poder pagar su estándar cada mes.
Por eso menos van a tener tiempo para servir a Dios. Con esa generación no ganamos una ciudad, no llegamos a transformar un país. Entonces es lindo cuando tenemos un Dios que me bendice. Es lindo cuando tengo un Dios que me saca de Egipto con plata y oro. Pero es feo cuando me olvido del propósito y hago de la plata y el oro un becerro de oro que después me arrodillo delante de él. Cuando mi corazón se cargó de avaricia, de codicia e idolatría. ¿Está de acuerdo conmigo? Los otros necesitan del pastor que nosotros tenemos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por los demás. Entonces la gente necesita a Jesucristo. Hay otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La gente necesita saber que Jesucristo es el pastor de las ovejas. La gente necesita encontrarse con su pastor. Eso significa que todos nosotros debemos de entender que somos portadores. En la conferencia se nos habló que el ministerio quíntuple se impartía en nosotros. Y hemos dicho que todos somos pastores. Hay pastores con P mayúscula y pastores con P minúscula. Jesucristo es el príncipe de los pastores. La gente necesita saber que hay alguien que se puede hacer cargo de él un poquitito, enseñarle un poquitito, pero enseñarles, atenderlos, apacentarlos. Otros necesitan la enseñanza pastoral, necesitan el cuidado pastoral, necesitan el amor pastoral, necesitan que alguien les oiga. ¿Y qué lo puede hacer sino la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra? Una sola persona no lo puede hacer. Interesante. Los otros necesitan escuchar el mensaje. Jesucristo dijo: es necesario que yo vaya a otros lugares y predique y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Para esto fui enviado. Hay gente que dice: no, yo no fui enviado para eso. ¿Sí? ¿Será? ¿Será que no fuimos enviados a predicar el evangelio? ¿Será que el evangelista tiene que predicar el evangelio? Usted y yo sabemos que los evangelistas están puestos para la iglesia, para que inyecten en el corazón de la iglesia, que eres tú y yo, la compasión por la gente. Yo escuché a un evangelista que ya está en la presencia de Dios. Ese hombre en una conferencia en Venezuela. Y ese hombre era así como el estilo Carlos Anacondia. Cuando él terminó de predicar, era como que quedó la sensación de que todos teníamos que salir arrancando a salvar a alguien. Tenemos que salir arrancando a predicarle a alguien. Fue tal el efecto de su palabra que nos inyectó la labor que él tenía que hacer. Te paras delante de un evangelista y te tiene que conectar con las almas. Te tiene que conectar con la necesidad. Te pones delante de un pastor y te tiene que conectar con las personas que necesitan ser contenidas. Te pones con un apóstol y te tiene que conectar con las naciones. Te pones con un profeta y te tienes que conectar con lo sobrenatural. Te pones con un maestro y te tienes que conectar con el hambre por la palabra de Dios. Los otros. Dios te ha bendecido con un buen mensaje. Recuerda siempre que hay otros que necesitan escuchar este mensaje maravilloso. Un misionero vino de los Estados Unidos a predicar a una pequeña capilla metodista aquí en Arica. En esa campaña evangelística, yo fui la única persona salvada por el mensaje dado por alguien que vino de Estados Unidos acá. ¿Y sabe por qué vino? Porque pensó en otros. Simplemente pensó en otros. Cuando él se fue el último día de la campaña. No hubo mayor porque nunca supe después que en esa congregación había otro que se había convertido, excepto yo. El equipo se fue quizás pensando que no tuvieron tanto fruto. Nunca pude ubicar a la persona. Después me dijeron que había muerto, el que me ganó para Cristo. Me hubiese gustado estrechar su mano y haberle pagado todos sus gastos para que venga a predicar a esta casa. Eternamente estaré agradecido por ese otro que estuvo dispuesto a cruzar kilómetros y kilómetros para venir a ganar a uno. Ese uno soy yo.
Finalmente, quiero decirte que los otros también tienen problemas como los que tú tienes. Pero ellos necesitan, la diferencia es que tú conoces el proyecto de Jesús para tu vida y muchos de ellos no tienen el conocimiento de la salvación. No pienses solamente en tus asuntos. Había una persona que estaba triste porque no tenía zapatos. Se le acabó la tristeza cuando vio a otro que no tenía pie. A lo mejor estás complicada porque, no sé, te alcanzó para el justo para comer. Te voy a decir que hay gente que a lo mejor viene a nuestra propia iglesia que está complicada porque no sabe cómo va a pagar el arriendo para vivir ellos y sus hijos. Y el temor de que el arrendatario los eche a la calle. Necesitamos pensar en otros. Eso de que yo recibo a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, a veces ha sido una trampa para hacernos creer que lo único que importa soy yo. Él a través de nosotros quiere manifestar su amor a las personas. Piensa también en todo aquello que afecta a otras personas. Gente, y los extranjeros lidian con diversos problemas. Muchas personas enfrentan cuestiones complicadas que no pueden resolver. La mayor parte del tiempo, a veces estamos abrumados con nuestros propios asuntos. La pregunta es, si tus deudas no te permiten pensar en otros, ¿habrá sido necesario que escalaras hasta el estándar que no te permite vivir para los demás? Ese es mi llamado. Mi llamado es que pensemos hasta cuánto estamos dispuestos a llevar adelante la obra de Dios. ¿Por qué? Porque primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas nos sean añadidas. Que Dios nos permita crecer, porque tenemos que ser grandes delante de Él. Tenemos que ser grandes delante de nuestro prójimo. ¿De qué manera? Sirviendo a las personas.